Hola, gracias por acompañarme hoy en esta presentación de mi investigación doctoral llamada Funcionamiento psíquico y responsabilidad en víctimas reincidentes, la cual pues se ha hecho con la finalidad de obtener el título de doctora en ciencias humanas. Sin embargo, su real función ha sido el desarrollo intelectual científico, eh, enmarcado dentro de una experiencia lúdica que me ha permitido conectarme con las víctimas reincidentes y tratar de comprenderlas para construir definiciones, características generales, un espectro de clasificaciones, una propuesta terapéutica, entre otros elementos que iremos viendo mientras revisamos el paso por el aprendizaje metodológico en cuanto a formas de investigar. Pero para eso, primero les tengo que contar de qué se trata y cómo nace esta investigación. Bueno, lo primero que tendría que decirles es que esta investigación es fundamentalmente hija de la práctica etnográfica y comienza mucho antes de yo pensar en hacer este doctorado. En el año 2015 comencé a formarme como psicólogo forense, a practicar en eso, y en el año 2016, junto con mi compañera Carla Ceballos, abrimos o inauguramos el servicio de psicología forense en Mérida. Todo ese tiempo, desde el inicio de la vida como psicólogo forense, eh, me encontré con personas que hablaban de ser víctimas de un delito en más de una oportunidad. Y eso pues me resultó algo a lo que estaba completamente habituado. Sin embargo, por allá como en julio del 2016, tuve una experiencia que es la raíz de este cuento que les voy a echar hoy. Eh, Cuando uno atiende personas en psicología forense, le entregan como un talonario donde están los datos de identificación de la persona. Y normalmente, pues, uno ve el talonario y sale a llamar a las personas a que va a atender. Sin embargo, aquel día, que no recuerdo exactamente la fecha, yo había atendido muchas personas y quedaba una sola persona en la sala, entonces no busqué el talonario, sino que salí directamente a llamar a la persona. Cuando salgo a la sala me encuentro con una señora que se veía muchísimo mayor que yo, probablemente yo diría que incluso mayor que mi madre, cabello casi todo blanco, la carita muy arrugada, el cuerpo encorvado, la piel de los brazos muy desgastada. Y le invito a pasar y comienzo a tomar sus datos. Para ese momento yo tenía 34 años. Cuando comienzo a tomar los datos de esta señora, de la cual lamento mucho nunca ser capaz de recordar su nombre, pero que llamaremos Carmen por darle algún nombre a esta señora sin nombre, me doy cuenta, o sea, primero tomo su nombre, el lugar en el que nació, dónde vive, una cantidad de cosas y finalmente me toca preguntarle su fecha de nacimiento. Y esta señora Carmen, por darle algún nombre, había nacido exactamente el mismo día que yo. Ella había nacido el 9 de junio de 1982. Eso me impactó mucho y comienzo a escucharla con mucha empatía, porque me encontraba pues frente a alguien exactamente contemporáneo conmigo, pero que se veía por lo menos 30 años mayor que yo. Y esta señora Carmen me cuenta que era de un pueblo, que quedaba muy lejos de cualquier ciudad, que se había casado a los 16 años. En realidad no era ni de un pueblo, era de un caserío. Para llegar al pueblo tenía que caminar una cantidad de horas. Se había casado a los 16 años y había tenido un hijo cada año hasta hacía 3 años a esa fecha. Este hombre con el que se había casado era alcohólico, la maltrataba, ella tenía que trabajar, cuidar a los hijos, hacer las comidas y además darle dinero a él para el alcohol. Si no le podía dar dinero a él para el alcohol, en el discurso de ella, él la golpeaba más. O sea, había como un nivel basal y aceptado de cuánto la podía golpear. Y si ella no le da dinero para el alcohol, pues le iba a golpear por encima de eso. Esta señora Carmen me cuenta que hacía 3 años una amiga
que había sido niña junto con ella y nunca más había vuelto, o sea, se había ido de ese lugar hacía muchos años, había regresado y la había visitado. Y ella le había contado pues sus penurias a su amiga y esta amiga le había dicho, epa, pero tú sabes lo que hacen las mujeres de la ciudad. Las mujeres de la ciudad se van de la casa con o sin los hijos y eso se llama divorcio. Esta señora me dijo que ella nunca había escuchado esa palabra, que no sabía que eso existía. Entonces ella tomó a sus tres hijos más pequeños y se fue a la ciudad a ver qué hacer, alquiló una pequeña habitación y empezó a trabajar como vendiendo comida informalmente. Atender a esa señora me hizo preguntarme qué pasa con aquella persona que es víctima del mismo delito más de una vez, sabe que se puede ir y decide quedarse. Y así comienza esta investigación. Luego de ese evento que me impactó tanto, llegué a mi casa y busqué en Google que era una víctima reincidente, porque la gente reincidía en condición de víctima, y no encontré nada que me interesara. Entonces lo siguiente que hice fue empezar a buscar un centro de estudio. Necesitaba alguien que me acompañara a averiguar por mí misma qué pasa con una persona que se mantiene en la condición de víctima. Y así pues comienza esto que les voy a contar. Y me pregunté, bueno, ¿qué quiero hacer? Y pues se me genera este objetivo que es general, que es construir un modelo de funcionamiento psíquico y responsabilidad de las víctimas residentes adultas de un hecho punible. Pero ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, para eso generé una investigación mixta, con un diseño concurrente, no probabilístico, guiado por un propósito en el cual tuve una muestra cualitativa y una muestra cuantitativa. La muestra cuantitativa fue de 92 personas que fueron evaluadas en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense del Estado de Mérida, Venezuela, y se les aplicó 4 escalas. Más adelante les cuento qué pasa con la muestra cualitativa, pero vamos a hablar un poquito de la muestra cuantitativa. A estas personas se les aplica 4 escalas. En un periodo de tiempo de 7 meses estuve evaluando a estas personas, hombres y mujeres. Entonces, bueno, se les aplicó una escala de estilos de apego, el cuestionario de Salamanca para trastornos de personalidad, una escala de trastornos psiquiátricos o de síntomas psiquiátricos y una escala que permitía medir trastorno de estrés postraumático. Bueno, luego de aplicarles estas escalas a estas 92 personas adultas, hombres y mujeres, pude llegar a algunas primeras conclusiones y definiciones de lo que era ser una víctima reincidente. Quizás lo primero y más importante que yo siempre rescataré es que pude entender o confirmar que las víctimas reincidentes, bueno, lo que son es una persona que ha sido víctima de un delito y que refiere haber sido víctima de esto antes por el mismo agresor u otro. Pero en el 98% de los casos, estas personas, al menos las personas evaluadas, tenían conservada la capacidad de juicio y discernimiento. Era decir, eran capaces de comprender la realidad y de prever las consecuencias de sus actos, ¿ok? O sea que lo que hacían era su decisión. Mayoritariamente, pues presentaron problemas en las relaciones de apego, con muchísimas dificultades para establecer relaciones de intimidad, eh, estaban principalmente movidos por temores a que el otro lo abandonara y esto complicaba el vínculo y hacía que se generaran relaciones principalmente insatisfactorias, donde se estaba seguro de que el otro no iba a brindar la protección e intimidad que la víctima reincidente, hombre o mujer, estaba deseando. Estas personas pues se caracterizaron por estar extremadamente habituadas a la violencia y la tendían a aceptar como parte fundamental de pertenecer a una relación social. Eh, Era como que la intimidad en cualquiera de sus niveles representaba naturalmente ser parte de un vínculo violento.
eran constantemente retraumatizadas y esto pues hizo que en un porcentaje muy alto, como el 75% de las víctimas reincidentes evaluadas presentaron criterios suficientes para diagnosticarlos con un trastorno de estrés postraumático. Eh, y quienes presentaron esto tenían una alta tendencia a tener rasgos desadaptativos de personalidad, especialmente caracterizados por desequilibrios emocionales, impulsividad, aumentos en el dramatismo, conductas agresivas. Eh, y por otra parte, el trastorno de estrés postraumático también se hizo como muy frecuente, o sea, o tuvo una correlación significativa con síntomas asociados a preocupaciones somáticas, ansiedad psíquica y hostilidad. Sin embargo, aún sin tener un trastorno de estrés postraumático, las personas mostraron una acentuada tendencia a rasgos de personalidades adaptativos y caracterizados por ansiedad e independencia emocional. Eso fue súper constante. Otros síntomas, por ejemplo, como el aislamiento emocional, el humor depresivo, eh, fueron constantes en estas personas evaluadas aún sin tener un trastorno de estrés postraumático. Eh, una cosa que me llamó muchísimo la atención fue en que estas personas no tendían a ser suspicaces. Eso fue valioso. Una persona que es constantemente víctima de algo, pero no piensa que le pueden hacer daño. Eso me llamó mucho la atención. Eh, Finalmente, pues estas personas presentan características asociadas a la necesidad de vínculos de intimidad, pero amplias dificultades para lograrlo, tendiendo a la ansiedad, a la dependencia emocional, al ánimo depresivo, al aislamiento social. Y cuando desarrollan trastornos de estrés postraumático, pues se hace muy notorio la predominancia de rasgos desadaptativos de la personalidad en cuanto a lo impulsivo, agresivo y como actuadores, sobre todo. Entonces, bueno, quizá como una síntesis reflexiva, a mí me gustaría decir que las víctimas reincidentes, o sea, o este estudio ha confirmado que son personas capaces de comprender su realidad y que se encuentran atravesadas por una serie de sufrimientos psíquicos que se van tornando en una suerte de tela de arañas. Y ante algunos movimientos que hacen para salirse de ahí, que son poco funcionales, el trauma se extiende. Entonces se van como quedando cada vez más pegados en esto que les va ocurriendo. Me gustaría pues mucho sembrar la idea de que si bien una víctima reincidente es parcialmente un receptor de la violencia, la condición de reincidencia implica una serie de decisiones hechas por la misma víctima y que ofrecen las condiciones necesarias para volver a repetir el evento traumático. Entonces, comprender esto permite transmitírselo a quienes atendemos y promover la idea de que cada persona es protagonista de su historia y que los capítulos que atraviesan serán determinados por las decisiones que tomen. Eh, Todos sabemos que cambiar patrones de funcionamiento es uno de los más grandes retos a los que nos enfrentamos los seres humanos y tal vez también sea el objetivo más importante y fundamental de nuestra propia evolución. Bueno, si bien todo eso pues parecían unas conclusiones bastante útiles, para mí no fue suficiente. Entonces había que acudir al dato cualitativo para poder entender algunas cosas más. Y entonces, bueno, recordemos lo que les dije primero. Esta es una investigación que principalmente es hija de la práctica etnográfica. Para ello, pues, se tomó toda la experiencia que tuve trabajando en medicina forense desde el 2015 hasta diciembre del 2018, pues lo dejé el servicio. Eh, y aparte de esa práctica etnográfica, se hicieron entrevistas a profundidad a 8 personas adultas, 4 hombres y 4 mujeres. En base a eso se hicieron, eh, o sea, con la práctica etnográfica se hizo una descripción de la experiencia que permitió generar algunas categorías, las cuales fueron nutridas a través de el análisis discursivo, desde una postura hermenéutica, pero posicionado desde la psicología clínica dinámica o desde el psicoanálisis relacional principalmente, eh,
que fueron hechas pues a 4 hombres y a 4 mujeres. Luego de todo esto encontramos algunas informaciones importantes. Lo primero sería que se construye un espectro de víctimas reincidentes, que serían las víctimas reincidentes en pleno, las víctimas reincidentes que están tratando de dejar de serlo y las víctimas reincidentes que ya han dejado de serlo. Pero cada una de estas víctimas reincidentes en pleno de estas víctimas reincidentes tiene subcategorías. Vamos a ver las categorías generales o las características, perdón, generales de las víctimas reincidentes en pleno. Son personas que se encuentran en medio del conflicto, que muestran malestar por la exposición al hecho punible y que en su mayoría pues mostraron una gran rabia reprimida que puede aparecer en cualquier momento y muchas veces reconocen que eso las llevaba a pasar de ser víctima a ser victimario, incluso agredirlos espontáneamente o hacer pues pasivo-agresivo, ¿ok? Y lo podemos clasificar en distintos tipos. Primero vamos a ver las que he llamado gozosas, aclarando que gozoso no significa que lo está disfrutando, sino que está inmerso en un entrejuego psíquico que lo lleva a revivir la pulsión de muerte a través de buscar en el otro un objeto que se parezca a una experiencia traumática temprana que ha fijado su idea, ¿ok? Su idea inicial. Entonces, bueno, estas personas que se encuentran reviviendo esta experiencia una y otra vez, quizá de modo inconsciente, de manera intencional, mostraron como características principales una particular comodidad con las ganancias secundarias que les permitía esta situación. También creían que no había la posibilidad de vivir de una forma diferente. Había un gran deseo de alcanzar vinculaciones profundas y de intimidad con los otros, pero estaban convencidas de que no lo iban a conseguir. Así como generaron o mostraron muchas relaciones de dependencia emocional, eh, no solo con personas, sino con objetos y cosas que les daban una sensación de tener un cierto estatus o una cierta tranquilidad, unos apegos abrumadores hacia estas cosas. Eh, Decían que se mantenían allí eh, por situaciones que pues no tenían cómo modificar o que no sabían actuar diferente. Y muchas veces los rasgos de personalidad de estas personas pues tendieron a tratar de llamar mucho la atención, a buscar, a tener conductas impulsivas, eh, a ser muy actuadores. Y otro elemento central es que el locus de control de esta persona era completamente externo, ¿ok? A su vez, las personas de este subtipo gozoso tenían dos énfasis, las que he llamado las que tienen el énfasis en el sufrimiento, que eran personas que mayormente experimentaban esto con mucho sufrimiento y dolor, ¿ok? Y estas personas tenían mayores síntomas de trastorno de estrés postraumático, tipo recuerdos intrusivos, sueños asociados al daño, taquicardias, temblores, muchos síntomas de sentir que algo terrible podía ocurrir, ¿ok? Y los rasgos de personalidad de estas personas principalmente tendieron a ser personas que eran muy promiscuas, a tener consumos de sustancias, a buscar intimidad y forzarla y estar en unas situaciones que agredían al otro y se agredían ellos mismos, a ponerse en riesgo, ¿ok? A diferencia de las víctimas reincidentes en pleno, gozosas también, pero que han hecho énfasis en la normalización de la condición. Entonces, son personas que tienden a sentir que lo que les está pasando es normal, que así es la vida, así son las relaciones, y entonces son personas que refieren pues la vida como que así tiene que ser. Sus rasgos de personalidades adaptativos son principalmente de dependencia emocional, de no asumir la responsabilidad de sus propias vidas, tienden a minimizar sus síntomas, o sea, no era fácil encontrar los síntomas de trastorno de estrés postraumático, sino decir, bueno, que era como normal, como ellos se sentían. Había una alta incapacidad para autoevaluarse, de asumir los cambios de su vida y tenían una actitud pasiva ante la violencia
pero con algunas explosiones constantes hacia ella. O sea, ellos se quedan como paralizados, pero en algunos momentos podían haber explosiones violentas inesperadas. ¿Ok? Eso sería entonces las víctimas reincidentes en pleno, que los separamos en su tipo gozosa, con énfasis en el sufrimiento o con énfasis en la normalización de su condición. Luego vendría las víctimas residentes en pleno, pero del subtipo que se está preguntando por otra realidad, que son personas que están pensando en que podrían tener otro estilo de vida, que pues piensan que tal vez ellos tienen algo que ver en la condición, en la situación de violencia o que ellos podrían cambiar la situación. Hay un leve aumento en el locus de control, empieza a ser un poco más interno. Sin embargo, pues se siguen exponiendo constantemente a la violencia sin medir las consecuencias de sus actos. Sus estilos de apego tendieron sobre todo a ser temerosos y evitativos o temeroso evitativo. Se muestran un poco más serenas y capaces de repensarse. Mayormente tendieron a ser personas pues como retraídas, caracterizadas por ser un poco más reflexivas, estar como autoevaluándose. Eh, no sabían muy bien cómo cambiar su situación, pero se encontraban pidiendo ayuda, reconocían sintomatología asociada al trastorno de estrés postraumático, como recuerdos intrusivos, temblores, sudoraciones, eh, eran altamente dependientes a otros y estaban trasladando sus dependencias al sistema legal. Eso era bastante cotidiano para buscar protección allí, ¿ok? Porque se estaban preguntando otras formas de vivir. Luego había otro tipo de víctimas reincidentes que son víctimas reincidentes que están tratando de dejar de serlo, ya no están en pleno, están tratando de dejar de serlo. Y entonces son personas que no están convencidas de querer seguir siendo una víctima reincidente y que comienzan a pensar que depende de ellos, de las decisiones que tomen, que pudieran vivir diferente y pareciera que están tratando de aprender a hacerlo, ¿ok? De esto también hay dos subtipos, los que tienen una abolición poco exitosa, primero, que son personas que van intentando hacer cosas diferentes, pero las cosas que hacen lo que logran es enredarlos más, como la idea que les decía hace un rato de la tela de araña, se mueven y se pegan más, toman decisiones que muchas veces no lo ayudan a salir de la condición de víctima. Va aumentando el locus de control interno, hay una clara asociación entre lo que es el amor y la violencia, es como que van juntos. Los estilos de apegos tienden principalmente a ser evitativos, tienden ellos a ser personas sumisas y les cuesta mucho colocar límites, tienen como poca confianza en ellos mismos, una baja autoestima, son personas que están llenas de ira y hostilidad y fácilmente hacen explosiones de rabia. Eh, en la medida que van conociendo otros modos de vivir, pueden empezar a hacerse un poco más independientes, pero todavía no lo son. Eh, Eso quizás sería como lo central de estas personas que están tratando de dejar de ser víctimas recientes, pero hacen cosas que no los están ayudando, ¿ok? Luego tendríamos los que sí tienen una abolición exitosa, que serían las personas que pues están tomando decisiones que de verdad van cambiando su vida, buscan terapia, buscan apoyo y logran no, siguen siendo ahorita víctimas recientes, pero están haciendo cosas que construyen un camino de salida. Estas personas no están dispuestas más a negociar su tranquilidad emocional a cambio de ninguna comodidad o ganancia secundaria, eso es central. Eh, Sienten que han perdido tanto dentro de este vínculo que ya no les importa y que ya no les sienten que no pueden perder más y están dispuestos a abandonarlo todo, no solo el vínculo, sino otras cosas que les permiten mantenerse en la relación, bien sea un bien material, un estatus socioeconómico, una idea, algo de lo que están aferrados. Eh, Tienen mucha desconfianza de ellos mismos, se sienten muy frágiles, hay pues muchos síntomas de trastorno de estrés postraumático, de recuerdos intrusivos, sudoraciones, sueños recurrentes y bueno, son personas que están en proceso de dejar de ser una víctima reincidente. Luego están las víctimas reincidentes que ya han dejado de serlo.
y que los vamos a ver en dos niveles, los que están tras una barrera, altamente angustiados y que temen por sus vidas, las que también están detrás de una barrera, pero están cansadas de ser una víctima reincidente y que buscan apoyo para dejar de serlo, pero que pues ya están actuando diferente, y estarían las que simplemente no lo son, ¿ok? Las que están en una barrera y que están altamente angustiadas y temen por sus vidas son personas que han estado expuestas a una situación donde sintieron que su vida estuvo en riesgo, o la vida de sus hijos, o la vida de alguien importante para ellos. Estas personas tienen mucho miedo y han construido un entorno que se convierte en una barrera, probablemente el sistema legal, los amigos, la familia, y no se les permite reincidir. Aquí todavía hay un loco de control externo porque sienten que es gracias al otro que ellos no están reincidiendo, eh, pero ya no quieren estar donde están. Lamentan perder las ganancias secundarias que venían teniendo, pero ya no las quieren, ya no están dispuestos a negociar por eso. Eh, Reflejan como una conciencia sobre la responsabilidad que ellos tienen de su propia vida y lo que eso implica para ellos. Eh, Hay muchísimos síntomas ansiosos, mucho temor a ser agredidos, mucho temor a lo que va a pasar después. Eh, Tienden a ser sumisos y dependientes, sería otra cosa como bien importante. Y estarían los que no están súper angustiados, pero que están cansados de dejar de serlo. Estos serían personas que pues no tienen síntomas ansiosos tan altos, pero que hay una franca conciencia de que necesitan atención y ayuda y acompañamiento para dejar de ser víctimas reincidentes. Se sienten frágiles de sus propios criterios y buscan una red de apoyo que normalmente son amigos, pero que ya no es que el sistema legal, o sea, ya no es una cosa tan fuerte, sino que es más un sistema más privado y que los protege y les da seguridad en ellos mismos. Porque sobre todo pues la seguridad en ellos mismos está muy afectada. Y finalmente tendríamos las personas que ya no son víctimas reincidentes, o sea, o que lo han dejado de ser, que lo fueron por mucho tiempo, pero que han decidido que ya no negocian su tranquilidad emocional. Y aquí haría un énfasis importante. Las víctimas reincidentes dicen mucho que lo que más quieren es tranquilidad. Estas personas dicen, ya yo tengo la tranquilidad y no hay nada que me lo quite. Estas personas tendieron a valores que apuntan hacia estilos de apegos más seguros, a tener un locus de control interno completamente, a sentir que la vida depende de ellos y que actuar diferente depende de ellos. Estas son personas que pueden haber con mucha frecuencia vivido procesos psicoterapéuticos, ya no tienen síntomas de estrés postraumático, ya no tienen como tanto miedo y son capaces, una cosa notoria es que han aprendido a poner un alto, a poner un límite, y eso modifica por completo su forma de comprender el mundo. Otro elemento importante que yo quisiera resaltar en este punto es que esto no es una cadena, no es que se va pasando por todas las etapas, no. Muchas veces se ven personas que están tras una barrera altamente angustiados, que han dejado de serlo y de repente ¡pac!, regresan a ser una víctima reincidente en pleno. O que pasan de ser una víctima reincidente en pleno a dejar de serlo por completo, o que pasan de ser una víctima reincidente en pleno a estar tratando de dejar de serlo con una abolición exitosa, y se pueden ir moviendo. Va a depender de cómo esté funcionando cada persona, por eso lo he mostrado como un espectro y no como una línea específica que se va siguiendo. Así hasta este punto hemos logrado pues definir lo que es una víctima reincidente, mostrar algunas características específicas, por supuesto que son muchísimo más profundas de lo que les puedo contar en esta historia, pero que nos da una visión general, y construir este espectro que nos va dando una idea de cómo es el funcionamiento psíquico de una víctima reincidente. Pero ahora, pues nos toca hablar del otro gran tema que yo me preguntaba, que es sobre la responsabilidad. La verdad es que hablar de responsabilidad o de víctimas reincidentes en general ha resultado un tema muy difícil y polémico de abordar. Pareciera casi que una condición humana natural intentar proteger y justificar a quien se encuentra sufriendo y siempre buscar un culpable que asuma la responsabilidad de este padecimiento. Desde esta perspectiva, o sea, desde la perspectiva en la que estoy posicionada, es asunto del sistema legal definir quién tiene la culpa de un hecho punible y cómo debe pagarlo. Pero desde el abordaje deontológico de la psicología,
En realidad no interesa culpabilizar a nadie, solo nos interesa pues promover la conciencia individual de las motivaciones de las acciones que han generado determinadas consecuencias. Entonces, pues, ¿qué les podría decir? Las víctimas reincidentes adultas pues son personas que se encuentran repitiendo una historia de conflicto con un otro significativo, con el que recrean un evento traumático y lo recrean constantemente. Sin profundizar demasiado, se puede notar que hay pues un conflicto de apego, como ya lo venimos viendo, y sobre todo hay una infelicidad de la condición humana. Hay la sensación de incapacidad para asumir las riendas de la vida, al punto de que se requiere ir al sistema judicial para buscar ayuda. Entonces, cada víctima reincidente que estuve atendiendo les pregunté cosas como, ¿por qué has estado cerca de esta persona durante tanto tiempo? ¿O qué te mantiene allí? Y las razones en realidad eran muy pocas. Mayoritariamente pues centradas como en creencias religiosas o por razones económicas o que era como un mandato normativo, cosas como a los hijos hay que perdonarles todo, a las madres se les permite todo, yo me casé para toda la vida. Cosas como muy normativas. Y eso pues se resultó como muy constante en las víctimas recientes. Y bueno, así al hablar de responsabilidad pues se puede interpretar a una persona que ha decidido negociar su libertad a cambio de una comodidad insatisfactoria que le permite no hacerse responsable de su propia realidad, al punto que acude al sistema legal pidiendo que intervengan dentro de un vínculo personal eh, que luego pues de un análisis profundo se nota que pertenece a lo más íntimo del ser humano. Mm, en su mayoría estamos hablando de parejas, padres, hijos, hermanos, primos, alguien que es muy cercano y que por un largo periodo de tiempo viene haciéndonos daño. Y aquí llega un punto pues muy duro donde toca entender que se trata de una persona que ha utilizado su propio sufrimiento como moneda de cambio para no hacerse responsable de su propia existencia y las consecuencias que tiene ser una persona libre y asumirse como un individuo soberano. Justificar a las víctimas reincidentes pues no es difícil. De la escucha empática pues se puede notar que es una persona que atraviesa situaciones tormentosas cotidianamente, que sufre mucho. Sin embargo, las justificaciones no ayudan a nadie en su proceso pues, de mejoramiento personal, ni mucho menos en la búsqueda de la felicidad humana. Por el contrario, fortalece la idea de que se están atravesando circunstancias súper catastróficas y que no se tiene remedio. Entonces, eh, pues se hace necesario comenzar a aproximarse a la responsabilidad de la víctima reincidente dentro de su penuria que luce infinita. Es una persona que ha delegado su capacidad de pensarse a sí misma y de reflexionar sobre sus acciones y de hacer el ejercicio ético de entender que de sí mismo es responsable de la situación que está viviendo. Lo ha delegado a cambio de no asumirse libre, de creer que no es responsable y de perpetuar su situación de víctima negociando el maltrato como moneda de cambio que permite no pensarse y solo pensar en lo terrible que es el agresor que le hace daño. Y esto es algo muy importante que no les mencioné antes, y es que a las víctimas reincidentes les cuesta hablar de ellos mismos. Uno les hace casi cualquier pregunta y empiezan a hablar del agresor. Te dicen cosas, tú les preguntas, bueno, y cuéntame un poquito de tu historia familiar. Bueno, mi mamá y mi papá, pero resulta que el agresor tiene un papá de tal forma, lo trataron de tal manera y tal vez por eso me trata a mí así. Siempre está pensando en el otro. El otro tiene un lugar primordial en la mente de la víctima reincidente. Entonces podríamos decir que su responsabilidad es decidir no mirarse a sí mismo y preferir ver al otro para no asumir su propia necesidad de construirse y de construir la vida que siempre soñó y que hoy cree que le pertenece simplemente a otros que han tenido mejor suerte. No se siente listo para pensar que la suerte es un asunto de decisiones, que implica la conciencia de saber que se está decidiendo y asumir lo que estas decisiones traerán. La suerte para
todas las personas es pues como la consecuencia de la reflexión ética de las acciones individuales que buscan una vida virtuosa. Y allí es donde recae la responsabilidad de la víctima reincidente en no hacer este ejercicio ético y en no preguntarse sobre su propia vida. Bueno, y así vamos entendiendo cómo es el funcionamiento psíquico y la responsabilidad de una víctima reincidente. Y si bien esta investigación está hecha desde las ciencias humanas, posicionada en una serie de elementos centrales que las ciencias humanas en general nos permiten para aproximarnos a los objetos, mi formación de base es la psicología. Entonces la pregunta natural es, ajá, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer con estas víctimas reincidentes? ¿Cómo las ayudamos? Y pues para eso he generado una propuesta terapéutica, donde pues podría decirles que luego de una larga revisión resulta natural interpretar que una víctima reincidente podría encontrarse en un interjuego psíquico dentro del cual su líbido está buscando un objeto agresor, ya que así fue construida las introyecciones tempranas de las relaciones de objetos y se encuentran tratando de recrear una escena desagradable de su propia historicidad. Entonces, estas víctimas residentes, lejos de permitirle al yo una intervención que se aproxime a la solución del conflicto, se mantienen atrapados en esta recreación del self que lo predetermina como blanco fácil del delito del que ha reincidido una y otra vez en la condición de víctima. De esta forma que nos toca entender desde la psicología clínica principalmente. Pues la posibilidad de que la víctima reincidente podría tener un efecto sin representación de modo inconsciente, producto de una relación insatisfactoria con un objeto significativo de su desarrollo temprano, eh, pues todo esto construye su historicidad y la lleva a recrearlo con objetos actuales, lo va reactualizando y nos encontramos con sujetos pues que son vulnerables y que pues no son conscientes de la responsabilidad que tienen sobre sus propias acciones. A la hora pues de intervenir víctimas residentes resulta central fortalecer el yo, acompañar al paciente en su proceso de tomar decisiones sobre la responsabilidad de su propia vida, es decir, fortalecer el locus de control, trabajar sobre los estilos de apego, sobre las dependencias, sobre el manejo de las emociones fuertes. Y bueno, y para todo esto, pues se construyó una propuesta terapéutica centrada en cada lugar de este espectro, del espectro que les mostré hace un ratito, y que se considera fundamental estudiar a profundidad antes de atender a una persona en esta condición. Sería lamentablemente muy extenso sentarme con ustedes a contárselos, me encantaría hacerlo. Espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos para hablar de esta propuesta terapéutica y de profundizar en cada uno de estos aspectos. Pero por el momento, pues esto sería como lo general de lo que les quiero contar en este punto. Pues la verdad agradezco mucho que me hayan acompañado en echarles este cuento y toca preguntarse si así terminamos. Este ha sido un trabajo extenso que ha durado varios años y me gustaría decir sí, así terminamos. Pero en realidad creo que apenas estamos comenzando. Yo pues voy cerrando esta idea con más preguntas que respuestas. Ajá, logramos definir lo que era una víctima reincidente, tener características generales, cómo es su funcionamiento psíquico, cuál es el espectro, eh, qué determina su responsabilidad en las acciones, e incluso una propuesta terapéutica que me gusta mucho, pero yo me pregunto, ¿estas conclusiones son suficientemente profundas? ¿Cómo profundizamos más? ¿Cómo creamos eh, nuevas líneas de investigación? ¿Cómo vamos a otros contextos? Eh, ¿Quién abre la puerta a ver si las víctimas recientes de otras latitudes son iguales? Eh, ¿Algún día dejará de existir o de haber víctimas reincidentes? La reincidencia en situación de víctima es una condición indeleble del ser humano. A veces pareciera que sí, a veces pareciera que no. Esta señora sin nombre siempre me va a recordar que se puede decir diferente, igual que la señora Paula que está en esta investigación, que también dejó de serlo. Pero ¿cuántas veces hay que reincidir para dejar de serlo? Pues
son preguntas individuales y que va a depender de una cantidad de elementos muy finos que van a determinar acá en la realidad de cada persona. Bueno, yo de este modo me despido por hoy. Recuerden que el miércoles 23 va a ser la discusión. Guarden sus preguntas, los voy a estar esperando allí. Muchas gracias por acompañarme y espero que tengamos la oportunidad de hablar de estos temas a niveles mucho más profundos y muchísimo más detallados. Muchas gracias.